que, bueno, oraba a Dios cuando el pastor me mandó el mensaje. La verdad que ahí me puse nerviosa, de ahí para acá estoy nerviosa. Y le decía a Dios, ¿verdad? ¿Qué querés que le hable al pueblo? ¿Qué querés que le hable a tus hijos? Porque si es por mí, hablaría un montón de cosas, pero no es la idea es que hable Dios a través de mí, amén. Y bueno, y iba y venía, y mi papá me decía, ¿estás lista? ¿Qué te pasa? ¿Estás lista? Y digo, no me preguntes nada, por favor. Estoy muy nerviosa, no te voy a decir nada. Y bueno, justamente me estaba bañando y le decía a Dios, ¿qué quieres que le hable a tus hijos, verdad? Y Dios me dice, no menosprecien el llamado. Amén. Y si no, otro título que le pueden poner es, no pongas en menos tu llamado. Contándole un poco de mí, a mí me ha pasado muchas veces, llevo varios años en el Evangelio, y me ha pasado muchas veces que he puesto en menos mi llamado, ¿verdad? Dios me ha hablado un montón de veces por profetas, me ha hablado por pastores, he ido a iglesia y he pasado y me han orado, pero siempre he puesto en menos mi llamado. ¿Por qué he puesto en menos mi llamado? Porque siempre ha habido una persecución, ¿verdad? No solamente de la gente que no es conocedora de Cristo, sino de la gente que es conocedora de Cristo. Y yo muchas veces decía, ¿cómo puede ser, Señor, que los que te conocen me persigan a mí, que se supone que debemos estar todos juntos y todos aliados, ¿verdad? Para un propósito que es ganar almas. Y siempre fue ese mi miedo, que yo el otro día lo compartía, no me acuerdo si ayer, yo siempre caminaba y me frenaba y retrocedía. Caminaba y me frenaba y retrocedía. ¿Por qué? Porque siempre había una persecución y siempre se levantaba de diferentes maneras, pero siempre el propósito fue que yo no pudiera ejercer el llamado y el propósito que Dios me había dado. ¿Amén? Le voy a leer un versículo, le voy a leer dos historias. En realidad son tres, pero una ya la conocemos y se la voy a leer igual, pero le voy a leer una historia en Génesis 37 a partir del versículo 2. Era algo que Dios me mostraba y que yo decía, bueno, no soy la única, ¿verdad?, que ha sufrido persecución, obviamente. La Biblia está llena de hombres y de mujeres de Dios que han sufrido persecución. Pero miren lo que me ministraba Dios hace un tiempo con la vida de José. Y ahora Dios me lo traía a mi memoria y me seguía ministrando con esto. Dice que José, siendo de edad de 17 años, muchos conocen la historia, pero les voy a leer un poquito a lo que quiero llegar. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano, y el joven estaba con los hijos de Pilar y con los hijos de Silpa. Bueno, dice 37:3. Y amaba Israel a José. Israel era el padre de José. Dice, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Quizás a muchos de ustedes les puede pasar lo mismo, o en algún momento les pasó lo mismo, que sus hermanos de sangre los han aborrecido, los han dejado de lado, y aún sus hermanos en la fe. Porque primero, cuando uno acepta a Cristo, ¿verdad?, lo primero que se levanta no es el vecino, ahora se volvió evangélico, sino que se levanta la casa, adentro de donde uno vive, de donde uno convive, que empiezan a decirnos un montón de cosas, ahora no querés esto, no querés el otro, pero ese es Dios el que nos ha llamado, nos ha apartado con un propósito, ¿verdad? Y acá pasaba esto mismo con José. Dios lo había llamado a José. El padre quizás cometió un error de hacer un desparejo con los hijos y de tirarse más a uno que para los otros, pero el propósito era que él pasara por esta situación para llegar a. Cuando José, como todos muchos saben, empieza a tener sueños, que Dios le empieza a mostrar a José los sueños, Dios le empieza a mostrar a José que él iba a reinar. Él no sabía eso en realidad en ese momento, sino que Dios le mostraba, como muchas veces quizás nos ha mostrado a nosotros, y nosotros inocentemente vamos y le decimos al hermano, no sabes, Dios me habló, Dios me dijo, y el hermano dice, vos, ¿entiendes? Sí, vos vas a hacer. Bueno, eso muchas veces nos ha pasado a todos, a la mayoría, y me pasaba a mí.
Quizás yo iba a una amiga, a una conocida, y estábamos en la iglesia, y se no sabes, Dios me habló que... Y me miran así, vos tenés más problemas, Dios te va a usar. Quizás no te lo dicen en la cara, pero sí te lo dicen de espalda, cuando vos te dices, a esta la va a usar Dios. Tiene más deuda, regaña al marido, anda con los hijos, mira a la otra, la golpea, va y viene, mira a la otra, no tiene... O sea, así nos pasa en la vida cotidiana. Y eso es lo que hacía José. José le contaba a sus hermanos, porque es obvio que uno, cuando Dios nos empieza a mostrar, uno se lo quiere contar a alguien. Lo que pasa es que no tenemos la madurez suficiente para entender que las cosas de Dios no se les cuenta a cualquiera. Amén. Que por más que sea tu sangre, tu hermana, que caminaste junta, tu amiga, la que conoce al bebé, si no es de Dios y no está la voluntad de Dios, hay que hacer esto. Y hay que ir a la presencia de Dios. Y si uno se lo quiere contar a alguien, se lo puede contar a los pastores, siempre y cuando, obviamente, los pastores tengan el corazón de Dios. Porque también muchas veces ha pasado que vos le vas a contar al pastor, el pastor termina así, sigue orando, ¿verdad? Entonces, esto le pasaba a José. José empezaba a contar los sueños y no le creían. José empezaba a hablar de los sueños y no le creían. ¿Qué pasó con José? ¿Qué hicieron los hermanos? Nos tenemos que deshacer de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que matarlo, tenemos que deshacerlo. ¿Qué hicieron? Todos saben, lo tiraron a la cisterna, luego lo vendieron a los mercaderes y José llegó ¿a dónde? A Egipto. Amén. Miren lo que le voy a leer ahora en Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Y dijo Isaí a David, Isaí era el padre de David, a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efas de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Bueno, y los 10 quesos, y le da una orden del padre, que le tiene que llevar comida, ¿verdad? Dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y dice David, para más o menos parafrasearle y no leerle todo, David va a cumplir lo que el padre le había mandado, ¿verdad? Como a José el padre lo había mandado. ¿Por qué José llega donde estaban los hermanos? Porque el padre le dijo: ve, llévale comida a tus hermanos. O sea, llevarle provisión, ¿verdad? Acá pasa lo mismo con David. El padre lo manda a llevarle provisión a sus hermanos. Encima, yo pensaba y decía, encima uno inocente va, los quiere ayudar y ellos, en vez de recibirte bien, te están esperando para cortarte el cuello, para matarte. Y dice, cuando David se encuentra con toda esta situación, ¿verdad? Que todos sabemos que había que matar al filisteo, ¿verdad? Ninguno se animaba. ¿Por qué? Porque todos estaban en el campo de batalla, pero ninguno tenía la fe que tenía David, y ninguno tenía, de esos hermanos, ninguno tampoco tenía la fe que tenía José. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad?, a buscar de Dios, nosotros tenemos una fe, y los que están a nuestro alrededor, por más que digan ser conocedores de Cristo, no tienen la misma fe que nosotros tenemos. Y la palabra también nos dice que nosotros somos sellados, ¿verdad? Entonces nosotros somos marcados con un propósito. Y nosotros, por más que digamos, ay, Dios hace excepción de personas, no, Dios no hace excepción de personas, Dios llama a todos, pero uno está sellado para un propósito, y por más que te subas arriba, te bajé abajo, te corras, va a llegar un momento que vas a llegar al propósito. ¿Cómo? No lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero al propósito llegás. Así que si vos desde chico, desde adolescente, o desde que se te reveló, o desde antes, puedes decir, porque uno empieza a atar cabos en la vida, ¿verdad? Quizás a mí me ha pasado en mi vida que yo digo, bueno, yo llegué a los 20 y pico de años al Evangelio, pero yo digo, pero por razón me pasaba esto antes. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara. Así como Dios lo preparó a David, ¿verdad? Con las ovejas, lo hizo que él las cuidara, que él matara al oso, al león. Eso fue un entrenamiento. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Dios nos da un entrenamiento. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos acá, al área espiritual y al propósito de Dios, nosotros usemos las armas que Dios nos ha dado. Más allá de las espirituales, Dios nos ha dado estrategias
¿Para qué? Para poder caminar en el camino y desenvolverlos en el camino. Porque si no, no sabemos. O sea, el que no supo, no sé, por ejemplo David, si no sabía matar un oso, un león, ¿cómo iba a enfrentar a tremendo hombre? O sea, grande, gigante, que amedrentaba cuando uno se paraba enfrente y capaz que desafiaba a tanta gente. Y toda esa gente, ninguno de ellos se animaba, ¿verdad? Y ninguno de ellos lograba el objetivo. ¿Pero por qué tampoco ninguno lograba el objetivo? Porque había un llamado y había una marca que había que quedar, ¿verdad? Y había una historia que tenía que quedar plasmada en la palabra. Entonces cuando David llega, miren lo que pasa. Dice, pregunta David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Miren lo que le dice el hermano, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Si nosotros leemos la historia, David, en ningún momento David dijo, yo voy a ir a ver la batalla, sino que el padre lo manda con un objetivo. Pero los hermanos, como tenían el corazón distorsionado, dicen, viniste para esto. O sea, vos querés meterte acá donde nadie te llamó. Muchas veces pasa eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces pasa eso. Yo cuando le pedí a Dios le decía, Señor, ¿y por qué a tus hijos? ¿Por qué a la iglesia? ¿Y por qué no le hablamos esto a la gente de afuera? Y ¿saben lo que Dios me ministraba? Porque aún dentro de la iglesia estamos haciéndole la guerra al hermano. Aún dentro de la iglesia queremos figurar más nosotros que el hermano. Muchas veces, como ha hablado el pastor, o hemos visto en un montón de lugares, muchas veces gente recién llega con un corazón dispuesto, predispuesto, y Dios hace esto. Pero la que está hace 1000 años, por ejemplo, dice, bueno, ahora llegó esta, va a cantar, va a danzar, ahora... Eso es lo que no lo decimos nosotros, no nos paramos en el frente del hermano y le decimos, ahora vos vas a venir, y no confrontamos al pastor. Eso se genera en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso se genera en nuestra mente. Entonces nosotros decimos, bueno, esto van a venir a hacer esto, ahora que yo me he esforzado tanto. Hermano, yo lo he dicho, a mí me ha pasado. Yo he estado muchos años en un lugar y yo veía llegar a la gente y pum, arriba, cantando, danzando, profetizando. El Señor me dijo, y yo decía, bueno, me paso orando todo el día, y el Señor me dice una cosa, que un ascensor. Eso es lo que yo decía en mi corazón, hermano. Yo no le estoy hablando nada de que yo no haya vivido. Yo he sido como los hermanos de David y he sido como los hermanos de José. También he sido David José. ¿Por qué? Porque también sé y creo que soy llamada con un destino y un propósito. Pero en el medio del caminar se me ha puesto el corazón de ellos. Y muchas veces he dicho, bueno, ahora llega porque canta bien, porque seguro que no tiene problemas como yo, y sube. Y no pasaba eso, pasaba que en mí Dios estaba trabajando un carácter. Y yo tenía que entender que Dios no me iba a usar como Él me quería usar si yo tenía ese egocentrismo en mí. Y si yo seguía siendo soberbia como yo era. Si yo cuando llegaba a la iglesia te miraba así. El que me conoce de años sabe que yo tengo cara de, bueno, tampoco es que soy re simpática, pero antes lo hacía con algo en el corazón. Antes decía, bueno, ahora llega y Dios le tiene una sensación al Espíritu Santo que le habla. Y yo vengo a la oración, a la vigilia, ando con mis niños para allá, para acá, y tiene que venir un profeta de España para decirme, no sé, Dios te ama. Y yo decía, bueno, o sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasaba conmigo que yo tenía ese corazón? No era que no estaba sellada ni marcada, sino que yo tenía eso. Y hasta que Dios no me trabajara y yo no entendiera que era Él y no era yo, entonces ahí Dios iba a hacer la obra, ¿verdad? Porque tenía gracias para la gloria de Dios, tenía palabra y leía la palabra y lloraba y hacía vigilia y me quedaba sola en mi casa toda la noche orando, pero no se dejaba eso del corazón, no dejaba ese egocentrismo, no dejaba ese que querer ser yo, no dejaba siempre tener yo la última palabra en un montón de cosas que yo tenía que agachar mi cabeza y decir, Señor, bueno, un proceso más para que vos me puedas usar. Por eso yo, hermano, les digo en esta noche, ustedes tienen un llamado y un propósito, pero por más allá que se levante, ustedes tienen que entender que si no tienen un corazón humilde, nunca van a llegar al propósito que Dios quiere que tengan. Amén. Y tenemos que entender que hay mucha gente allá afuera con un montón de propósitos, de dones, de talentos, que va a llegar a este lugar y que Dios quizás la va a usar
qué? Porque tienen un corazón latente, un corazón sensible, un corazón que han pasado tantos procesos que dice, bueno, ahora voy a probar con esto y me voy a rendir acá y que Dios me use. ¿Amén? ¿Qué pasó con David? Miren lo que pasó. Dice, esperen que estoy acá. El 34, dice, 17:34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, porque en eso se genera una charla, ¿verdad? Cuando David va y le lleva la provisión a sus hermanos, ¿quién estaba escuchando? Estaba escuchando el rey. Entonces cuando el rey escuchó, lo llamó y le dijo, a ver, venite para acá, a ver por qué. Entonces le dice David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de sus padres, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él, lo hería y lo libraba de su boca. Y así levantaba mano. No, todavía no. No menosprecies tu llamado o no pongas en menos tu llamado. Es lo mismo. Esto después lo corre. Qué flaquito. Tóquelo porque si no sabe lo que es. Bueno. Perdón. Sí, dice 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice el 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Y dijo al filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Le dijo David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y cortaré la cabeza y daré al cuerpo de los filisteos las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Todos conocemos esta historia. ¿Y a qué voy yo? A que muchas veces menospreciamos el llamado. ¿Por qué? Porque somos perseguidos, porque somos vituperados, porque nosotros caminamos y la gente nos empieza a decir un montón de cosas. Se levanta la casa, se levanta la iglesia, se levanta el marido, se levanta la suegra. Todos empiezan a confabular en contra de, ¿verdad? Yo le voy a poner un ejemplo que es mi esposo que está presente. Nosotros el otro día conversábamos con la hermana y él le llevó palabra y yo le dije en un momento a ella, ¿cómo puede ser que todos ustedes que oraron por el perdido ahora rechacen al perdido? O sea, él debería ser para ustedes, ¿verdad? Yo le decía a ella, él debería ser para ustedes un ejemplo, porque toda la casa de él iba a la iglesia a pedir por él, pero luego cuando Dios lo levantó a él, porque él llegó con un corazón latente y cansado de vivir la vida que vivía, y Dios lo transforma, y Dios le da una familia, y Dios le da todo lo que le da, entonces ahora la familia, ¿qué hace? Ahora le da la evangelista, ahora está con la Carla, ahora se hace más. O sea, a eso es a lo que basa también la Biblia, ¿verdad? A que cuando nosotros disponemos nuestro corazón se va a levantar gente, pero nosotros tenemos que tener algo en cuenta, que nuestro corazón no se puede distorsionar ni cerrar por eso. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me pasó. Yo también estaba en esa situación y cuando Dios me empezaba a levantar o a exaltar o lo que sea, la gente empezaba a hablar de mí. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que al final yo no voy a los bailes, no hago más esto, no hago más lo otro y está más en contra? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que me vuelva para atrás? Y que siga haciendo lo mismo. Pero si estoy allá también dicen que soy esto, que soy lo otro. Entonces, ¿en qué quedamos? La gente nunca va a estar conforme. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros le tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. Y yo leía la historia de estos dos varones, y estos dos varones terminaron gobernando y reinando. ¿Por qué terminaron gobernando y terminaron reinando? ¿Por qué terminaron haciendo, y uno de ellos, por qué venció a ese filisteo incircunciso que muchas veces se levanta en nuestra vida para decir, no, vos no podés? Y muchas veces no se levanta ese filisteo incircunciso, no se levanta hacia nosotros carnalmente, se levanta acá. Y se levanta acá y dice, no,
a ese filisteo incircunciso que se nos levanta acá en la mente, no con espada ni con palo, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Nosotros tenemos que usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para poder vencer acá. Porque cuando, en mi vida, cuando todas esas bocas se callaron, empezó el diablo acá. Ese filisteo incircunciso empezó acá. Vos vas a ir a predicar, ¿qué le vas a ir a predicar a la gente? Vos le vas a ir a decir a la gente de restauración si mira a tu familia. Vos le vas a ir a hablar a la gente de prosperidad si te estás muriendo de hambre. Vos le vas a ir a hablar a la gente que Dios puede restaurarte si en la noche lloras. Vos vas a ir a hablar a la gente de hijos si mira a tus hijos. Vos vas a ir a hablar, y todas las situaciones que se nos presentan en la vida, así empezaba el diablo, ese filisteo incircunciso, a tocar mi mente. Y yo decía, tienes razón. En vez de decir, no, esto no es así, esto no es así. Y se me levantaba también en contra. Y mucha gente de la iglesia me decía, Carla, tanto baño, vos todavía ni limpias ni el baño. Y yo decía, tienes razón, algo me está diciendo. Porque Dios mira el voto y a mí no. Lo que pasa es que Dios muchas veces quiere trabajar en áreas de nuestras vidas que nosotros no le queremos dar a Dios. Y yo no le quería dar el control de mi vida. Yo quería siempre ponerme enfrente. Porque lo que me había enseñado mi mamá era que yo tenía que poner mi cara dura y caminar para adelante, porque era la vida que me había tocado. Y si yo me debilitaba, hermano, perdón que me quebrante, pero era lo que me enseñaron en mi casa. Si yo me debilitaba, yo iba a hacer que la otra se sintiera más fuerte que yo. Entonces yo me crié en una casa con mis padres detenidos y con gente atrás mío, y yo me encontré en un momento con 12 o 13 años criando a un hermano que tenía 7 o 6 años y no sabía qué hacer. Y mi mamá desde la cárcel, cuando nosotros íbamos con mi hermano, me decía, vos tenés que hacer esto y esto y esto, porque si no la calle te va a devorar. Y yo no tenía a Cristo en mi corazón. Entonces cada vez que se levantaba una persona en mi vida y me venía y me decía algo, yo ponía mi cara de perro, me ponía enfrente y a mí nadie me pasaba. Yo nunca tuve que levantar una mano ni pegarle a nadie porque mi cara espantaba a la gente. ¿Pero por qué me pasaba eso? Porque era lo que se había sembrado en mi corazón. Mi mamá me dijo, acá importás vos y nadie más que vos, porque vos estás sola. Yo me encontré sola en una casa grande con un niño pequeño y no sabía qué hacer. Se llevaron a mi mamá y a mi padrastro detenido y yo no sabía qué hacer. Mi vecina me traía su sobra de la comida, y que se lo agradezco realmente, pero ella me traía la sobra, me decía, tu mamá, tenés para vuelto hermano. Entonces yo en mi vida me tuve que crear dura, y yo cuando Cristo llegó a mi vida por una tragedia horrible, yo no podía entregarle mi vida completamente a Dios. ¿Por qué? Porque yo decía que yo podía más que Dios y que qué me iba a dar Dios. Y cuando entré en el camino y quise caminar en Dios, se levantó la persecución de los hijos de Dios, que en vez de apoyarme me juzgaban y me criticaban, como le pasaba acá a estos hombres. Porque yo no creo que ni José ni David se han sentido contentos cuando lo metieron a la cisterna, cuando vos ibas con una revelación de Dios a tu hermano y le querías contar y tu hermano te decía, sí, anda, ¿verdad? Entonces uno a veces, las circunstancias de la vida nos llevan a endurecer el corazón, y cuando Dios llega a nuestras vidas, nosotros no queremos darle todo el corazón, porque nosotros no somos personas y seres humanos, lamentablemente, que seamos fácil de entregar el corazón. Nosotros entregamos de a poco, porque la vida nos ha enseñado a la mayor de los que estamos acá a que nosotros tenemos que pararnos firmes y seguir para adelante, sea como sea. Entonces a mí me habían criado porque yo, si te tenía que pasar por arriba, te tenía que pasar porque yo tenía que seguir. Y el amor de Dios no me lo habían enseñado, Dios me lo enseñó en su caminar. Pero cuando yo llegué a una congregación, me miraron todos los jóvenes así, porque yo tenía tatuajes y porque yo venía con un hijo. En vez de abrazarme y amarme, me rechazaron. Entonces cuando a mí me pasa lo que quizás le pasó a ellos, cuando yo me vi, dije, wow, esto es lo que me tiene que dar amor, y al final me vuelvo para atrás. ¿Qué voy a hacer acá adentro si los que me tienen que dar amor me están rechazando? Entonces esas fueron muchas veces las parálisis que a mí me sucedieron, y nunca pude llegar a reinar como Dios quería que reinara, y pasaron los años y los años y yo seguía estancada en el mismo lugar. Pero Dios tiene una promesa y una palabra para cada uno de nosotros.
corazón por completo. Aleluya. Y cuando vengan esa gente que nos hizo daño y hagamos como hizo José, no los miremos así, sino que le digamos: vení, toma, lleva, comer, alimentate, vení, llama a mi padre, llama a mi madre y soltemos perdón. Aleluya. Porque es importante en el camino de Dios soltar perdón. Porque por más que estemos miles de años parados en este lugar, si nosotros no perdonamos, no vamos a obtener la salvación. Y su palabra dice que cuando lleguemos al cielo vamos a decir: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre. Y Dios va a decir: no te conozco. No te conozco. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos como Él nos ha perdonado, no vamos a poder ser perdonados, hermano. Entonces tenemos que entender y tenemos que tener un corazón como lo tenían ellos, como lo tenían humilde. José, más allá de todo lo que pasó, yo leía la historia, José llamó su primer instinto. ¿Cuál fue? Su primer instinto fue: me voy a vengar. ¿Cuál fue su primer instinto? Ahora lo voy a hacer padecer. Pero cuando uno está sellado y marcado, no podemos hacerlo. Se nos va a generar, pero cuando tenemos a la persona no lo podemos hacer. Y más cuando conocemos realmente a Dios. Eso sale a la luz ya, o sea, se nos manifiesta Dios. O sea, a mí me han hecho un montón de cosas y yo no puedo. Ahora no puedo. Quizás antes sin Dios sí te hacía un montón de cosas. Ahora no puedo. Por más que me hayas pisoteado. O sea, yo el otro día le compartí ayer a la pastora: yo soy medio inocente ahora. O sea, yo voy a llorar y capaz que me miran así. La que me hizo tremendo daño, pero yo ya no tengo ese corazón de antes. Yo ya me entregué a esa área. ¿Ven? Les voy a leer Segunda de Samuel 6:16. Cuando David mata al filisteo, a Goliat, pasan un montón de cosas, ¿verdad? Y David reina, y David empieza a obtener un montón de cosas que, ¿verdad? Que, bueno, que eran beneficios que le tocaba también para que pudiera vencer a ese hombre. Dice que la presencia de Dios antes se manifestaba en un lugar, o sea, había un arca, y no cualquiera podía tocar eso porque moría, ¿verdad? Dice el 6:16, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Mical era la esposa de David. Dice: y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Dice el 20: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca más tuvo hijo hasta el día de su muerte. ¿Vieron lo que aconteció? Porque ella, ¿qué se le generó en el corazón? Ella vio a su esposo danzar. Y él danzaba y él no se fijaba quién estaba al lado. Él dice la palabra, acá lo dice, que él se arrancó, o sea, él quedó en un calzoncillo, habrá quedado, no sé, lo que se taparon, un rabo, no sé. Pero él no se fijó: ay, me está mirando mi esposa, ¿qué va a decir? Él había logrado un objetivo y él había vencido a un hombre que ni a un ejército completo lo había podido vencer. Y él se gozaba delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos, cuando yo leía esto, decía: wow, ¿cómo no hay diferencias cuando te rechaza uno que no conoce a Cristo, cuando te rechaza uno que conoce a Cristo? Porque si yo veo a mi esposo
gozo, entrando, danzando, contento, mirá, a ver, yo no puedo decir, qué vergüenza, estuviste saltando a la iglesia, y soy el Juan, y soy el que paraba, soy el pastor, ¿cómo vas a hacer eso? Es como que la pastora le diga al pastor, deja de hacer esas payasadas a la iglesia. O sea, se le genera un corazón, claro, con un corazón diciendo, qué vergüenza. Ella se avergonzó de que su esposo estuviera adorando a Dios. ¿Y qué se le generó? Se le cerró la matriz. Entonces también tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos, cuando nosotros miramos al otro y vemos algo y cuando nosotros sintamos que se está generando algo en el corazón, rechacémoslo. Porque el otro va a seguir danzando, el otro va a seguir saltando, el otro va a seguir gozándose en la presencia. Pero el que no va a obtener la bendición y el que va a cerrar los cielos, ¿qué va a hacer? Usted, o yo en este caso, si lo hiciera, ¿verdad? Con este le voy a leer esto y voy a terminar. Isaías, que es el mejor ejemplo de todos, obviamente. Isaías 53:4. Dice Isaías 53:4, habla acerca de Jesús. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquilladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los seres vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aleluya. Hermano, yo cuando leía esto, la verdad que me quebrantaba, porque yo decía, wow, si José y David reinaron y ellos eran pecadores, si nosotros muchas veces obtenemos, nosotros somos pecadores. Si a nosotros nos como dice la palabra ahí, nuestros hermanos, carnal, espiritual, vecino, quien sea, nos hace persecución y nosotros nos quejamos. Miren lo que dice la palabra, todo lo que aconteció con Jesucristo. Dice que fue molido, o sea, literalmente molido a golpes. Y no hubo en su boca una queja. Y no hubo en su boca decir, Padre, por esto voy a morir. Él fue al propósito callado a la boca. Y Él lo hizo por todos nosotros. No lo hizo Él venía por su pueblo, pero como su pueblo no lo recibió, extendió para nosotros misericordia. ¿Amén? Y nosotros por la gracia de Dios estamos aquí hoy día. Por la gracia de Dios tenemos la revelación. Por la gracia de Dios tenemos la sabiduría. Por la gracia de Dios somos salvos tan solamente con decir, me arrepiento, pido perdón. No tenemos que ir a un madero, no tenemos que pasar por un montón de cosas que toda la Biblia está llena de hombres y mujeres que pasaron cosas atroces. Que si yo le digo a usted, como muchas veces decimos, le prendemos el horno, no lo podemos dejar ni al lado porque nos estamos quemando. Imagínense si nos meten al horno, que dice que estaba calentado un montón. ¿Qué haríamos si nos tiraban al zoológico con los leones? Nosotros estaríamos dispuestos, como hizo el profeta, a llevar al hijo y a prender el fuego y a atarlo y a dar el sacrificio a nuestro hijo. Nosotros estamos lejos de eso, hermano. Lejos de eso. Y sabe lo que Dios me ministraba, porque no menosprecie el propósito. Estas cosas van a pasar. Cuando vos llegaste al Evangelio y te dijeron que era color de rosa, te mintieron, porque esto no es así. Aún se levanta. Pero nosotros tenemos una promesa, que nosotros somos herederos y coherederos con Él. Que nosotros tenemos una promesa, como dice su palabra, y como pasó con ellos, nosotros vamos a gobernar y vamos a reinar. Pero eso cuando nosotros pongamos nuestro corazón por completo.
Cuando nosotros nos dejemos de chiquilinadas, se lo digo porque a mí me ha pasado. Se lo digo porque todos los días batallo con callarme la boca, con no contestar, con ser una mujer buena, con no volverme para atrás. Y mi esposo está el testigo que es el que vive conmigo. Muchas veces digo, le tendría que saber las cosas y las barbaridades que he escuchado en estos años, pero yo siempre dije, Señor, vos me mantuviste en pie, vos me sacaste de la fosa ahí de los leones, vos me libraste de que me violaran, vos me libraste de que yo fuera una prostituta, vos me libraste de que yo pudiera caer en cualquier cosa. Porque una niña de 12 años, de 13 años sola con un niño podría haber hecho cualquier cosa por un plato de comida. Y sin embargo, cuando conocí a Cristo, dije, no, yo voy a seguir a Cristo. Y me pasaron cosas peores que las cuando no tenía a Cristo. Pero fueron momentos y yo siempre digo, fueron escenarios para yo prepararme y para yo entender que mi dependencia es solo del Señor. Para yo entender que si yo le agrado a Él, todo va a estar bien. Para entender que a mí no me interesa si el hermano o la hermana me mira bien o me cae bien o le caigo bien. Yo no vengo por la hermana, yo vengo por gracia, por agradecer, porque Dios me sacó de donde nadie me había sacado. Porque Dios me dio un montón de cosas que no tendría que tener en este momento, porque no me las merezco. Les soy sincera, no me las merezco. Pero fue por Él. Y Él que hizo, Él entregó su vida por nosotros. Y nosotros muchas veces pisamos la sangre de Cristo con nuestras actitudes. Nosotros pisamos, no voy a ir a la iglesia, voy a dejar esto, si total, el pastor esto, la pastora esto. Y nosotros no entendemos que los pastores no nos han llamado a nosotros nos ha llamado Cristo. Y nosotros el día de mañana vamos a tener que rendir cuenta arriba. Acá, si nosotros no obedecemos a los padres espirituales que Dios nos ha dado, a los líderes que Dios nos ha dado, acá nosotros no vamos a cumplir propósito. Solamente nos vamos a morir. ¿Y cómo nos van a recordar? Se murió la rebelde, era cristiana. No sabés, era tremendo. No sabés, hermano, era cristiano, por eso cómo engañar a la mujer. No, yo quiero que a mí me recuerden como a ellos. Yo quiero que a mí me recuerden como a Cristo, porque Él es nuestro mejor ejemplo. Yo quiero que a mí me recuerden, no, ahí viene la cabra, la que sufrió y aguantó. No, yo quiero que me digan, ahí se murió la guerrera, la que dejó un legado, la que crió hijos, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Amén. Yo quiero que cuando yo me vaya de esta tierra, la generación siga y el legado siga. No que se corte el legado ahí y mis hijos se descarríen. Porque, hermano, cuando uno cría hijos, no cría a un niño, una niña, uno cría hombres y mujeres de Dios. Uno cría hombres y mujeres de Dios. Imagínense que yo tengo 2 hijos varones y yo el día que me vaya para el cielo, que me vaya con el Señor, me quede mi nuera con mi nieto. ¿Y qué va a decir? Yo quiero que mi nuera diga, wow, mi suegra era una guerrera. Mira el hombre que crió, un hombre responsable, un hombre de Dios. ¿Verdad? No, que digo, mira mi suegra, mejor con este que me golpea, con este que... Porque lo he escuchado, hermano. He escuchado, la madre vivía en la iglesia, pero ¿por qué? Porque la madre comía santo y defecaba diablo. No es así, porque nosotros no pisoteamos la sangre del pastor ni la sangre de los hermanos, nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Aún cuando no emitimos sonido, pero en nuestro corazón se genera eso. Nosotros no despreciamos un llamado, un pastorado, nosotros despreciamos el propósito. Y no solamente por eso se lo digo, hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros, detrás nuestro, hay una generación que está esperando. Cada uno de nosotros tenemos miles y miles de almas por las cuales vamos a tener que rendir cuenta el día de mañana. Y eso a mí me daba temor santo, como dicen. Porque una vez caí en mi boca y al otro día, cuando me levanté, la persona que yo le tenía que predicar se había muerto, hermano. ¿Sabe qué me pasó a mí? Dije, wow. Pero que sabe que me confié yo, bueno, si la hermana le predica, sí, le predicaba a toda la familia, pero ninguno de ellos era ejemplo. Entonces cuando uno le hablaba a ese chico de Dios, sí, allá viven adorando a Dios, pero no sabe lo que son. Y cuando él se me acercó a mí, yo dije, bueno, ¿qué le voy a hablar? Si es que ya no han hablado 20.000 veces. En la madrugada, porque ni siquiera tuve que esperar el otro día, en la madrugada sentía cuidado, salí afuera, no, mi hermano me dice, falleció el fulano, y me quedé. Y el Señor me dijo, cuando yo te mande a hablar, vos vas a hablar y vas a predicar mi palabra.
así le hayan predicado las piedras, no te vas a levantar si yo te estoy diciendo que le hables. Porque uno nunca sabe cuándo es el último día. Entonces nosotros tenemos que entender y aprender, y es la que Dios me ministraba, no menospreciemos el llamado. Pero el llamado lo tenemos que obtener y lo tenemos que cuidar con temor y temblor como la salvación, pero también tenemos que cuidar el corazón. Porque quizás tenemos que tener cuidado, hermano, porque dice que el corazón se agranda cuando lo alaban. ¿Sabe cuántas veces se han parado y yo sabes, vos oraste y yo no fui, fue el Señor? Porque yo no te puedo dar nada. Fue Dios que me usó, y darle la gloria a Él, porque la gloria es de Él, la gloria es mía. ¿Cómo Dios te usó? ¿Por qué? Porque cuando vienen esas personas que no decimos que está mal, pero ahí nosotros tenemos que ver que se nos genera el corazón. Sí, ya pues. Que una muchique por ahí dice, bueno, yo voy a orar, pero eso no es porque se genera algo en el corazón, sino cuando uno se da cuenta cuando se le genera algo en el corazón. Uno se da cuenta cuando uno se está metiendo algo que no es de Dios. Entonces tenemos que cuidar eso. Dios me hablaba de eso. Dios me decía, no menosprecien el llamado, no menosprecien lo que yo he puesto en su vida. Se tienen que ir a orar por el hermano allá a Maipú a las 8 de la noche, y bueno, andar. Muchas veces vamos renegando, porque no le voy a decir que no, muchas veces hace un frío, porque no vive más lejos, porque el pastor nos dijo que esta semana visitemos la de acá. No nos manda allá, Guaymallén. Amén. Bueno, pero muchas veces vamos así, muchas veces ponemos excusas, muchas veces más, mira, se quiere hacer la líder y no sabe nada. No, tengamos cuidado, porque nosotros no sabemos que tenemos sentado al lado. Y nosotros no sabemos lo que Dios le ha depositado al otro. Pero sí les voy a decir algo: no menosprecien el llamado. Así Dios te haya puesto en un momento a limpiar el baño, hazlo con gozo. Así Dios en un momento Dios te ha puesto a cuidar a los niños, hazlo con gozo. Quizás voy a decir, no, esto no es mi área, porque a mí me ha pasado. A mí una vez pusieron a cuidar a los niños y dije, no, los niñitos no. No, si yo los miro y se queda ahí, a estos los miraron. Se portaba bien. Hasta que me dice una de las líderes de Carlita, mira que queda como si ya se me va a sacar gracia. Pero bueno, uno lo hizo quizás en un momento de decir, bueno, a servir es Dios. Dios nos tiene que tratar, nos tiene que moldear el carácter. Dios tiene que hacer con nosotros, sacar todo lo viejo, para poder depositar lo nuevo. Porque si no, no se va a manifestar nada. ¿Y sabe lo que va a pasar cuando usted se levante y usted se alquila un local y se ponga un cartel y diga, bueno, fue un pastor fulanito? Si usted no está sano en su corazón, usted va a herir a esa gente. Y en vez de esa gente venga a Cristo, esa gente se va a querer apartar. Entonces ministremos de la sanidad y no tomemos en medio el llamado que Dios nos ha dado. Amén. Le voy a leer el Salmo 30, que ese era el último, perdón, se me ha pegado lo del pastor. Ya termino. No, el Salmo 30 y termino. No se lo prometo, pero se promete la reina. Después de todo lo que hemos pasado y de lo que podía leer con José y David, que son lo que Dios me marcaba puntualmente, pero hay un montón de personajes en la Biblia que han pasado un montón de cosas. Y aún nosotros, que no estamos en la Biblia, pero estamos acá, y en algún momento, como le decía recién, en algún lado va a quedar escrito, o va a quedar un legado, o va a quedar la mujer esta. El otro día yo veía me encantan las chicas como danzan, y veía a la pastora Ninosca de Ponce, no sé si la han escuchado en algún momento. Después se le iba a mandar a la Vale porque me encantaba. Ella era pastora, pero ella tenía una escuela de danza. Y la iglesia donde ella estaba, yo veía los videos, habían abajo, no sé, habrán habido 100 danzarinos con danzarinas y arriba, un montón de gente. Y yo veía como ella, ¿verdad?, lo hacía con gozo, como ella lo manifestaba con alegría. Y ella en una de las canciones que canta dice, ¿quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Y yo decía, wow, qué lindo ver eso manifestado. ¿Por qué? Porque la pastora murió.
pero ella dejó un legado. Y ahora si ustedes ven los videos, dice el legado de, ¿verdad? Y eso no se frenó, no murió la pastora y todos los danzarines se fueron. Al contrario, si ustedes ven los videos actualizados, hay un montón. Y es impresionante, creo que hay más danzarines que gente, o sea, que gente congregándose, pero es hermoso, es más, uno ve un video y se siente la presencia de Dios, ¿verdad? Pero es bueno dejar un legado, así como también lo dejó José, así como también lo dejó David, así como también lo dejaron un montón de hombres y de mujeres de Dios, que si nosotros leemos la historia, dice la descendencia de, hijo de, y te cuenta un montón de cosas en la palabra. Pero eso está muy bueno, que nosotros podamos entender el llamado y el propósito y podamos ser fluctuantes y podamos entender que la voluntad y el propósito de Dios se cumple acá. Y que cuando nuestros hijos, nosotros nos vayamos al cielo o nos vayamos o nos muramos, como le quieran llamar, quede un legado acá. Y no que esto quede pasajero, sino que quede un legado, un propósito, porque como le decía al principio, nosotros no tenemos que rendirle cuenta a nadie, solamente tenemos que rendirle cuenta a Dios. Nos tenemos que sujetar porque hay que tener un orden. Pero nosotros cuando, a mí me ha pasado, cuando me han llamado, me han reprendido, me han dicho algo, yo por dentro no me diga eso, no me diga eso. Pero bueno, lo tengo que cambiar, lo tengo que reconocer. O sea, he salido hasta llorando, me han hecho hasta liberación porque estaba endemoniada al final en vez de estar libre. ¿Por qué? Porque yo me consumía todo eso, yo me callaba muchas cosas que veía. Pero entendí en este tiempo y Dios me hablaba, no menosprecies tu llamado. Basta de menospreciar tu llamado. Muchas veces han hablado por mí, me han dicho, ¿por qué te sentí en menos? ¿Por qué te sentí? Sí, yo me sentí en menos. Y si usted me ve para ahí, así que se va a sentir en menos, que tiene una cara que pero no, hermano, usted puede tener la cara que tenga, pero adentro y lo interno solamente lo conoce Dios. Amén. Y como dice el Salmo 30, dice te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no desciese de la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste. Como monte fuerte escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabaré en el polvo, anunciaré tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y mire lo que dice acá, que es verdad esto. El que no diga que no le ha pasado es un mentiroso, porque Dios hace esto. Has cambiado mi lamento el baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Yo le voy a pedir a Camila que ponga una adoración, una canción, no sé cómo le quiera llamar, que yo le mandé, que ha ministrado mi vida en muchas ocasiones, y hoy día cuando la escuchaba también Dios ministraba mi vida. ¿Ven? Yo le quiero dejar algo con todo esto que le he hablado. No menosprecie su llamado. A lo que Dios lo haya llamado, hágalo con amor, hágalo con sacrificio, porque muchas veces tenemos que hacer sacrificio, muchas veces tenemos que dejar a nuestros hijos, muchas veces tenemos que pasar frío, muchas veces tenemos que caminar, pero miremos lo que la palabra dice que hizo Jesucristo. Él dice que Él fue molido por nuestros pecados, Él cargó el pecado de nosotros. Él no tendría por qué haberlo hecho, pero Él vino por amor. Entonces nosotros sí mismos tenemos que hacer, cuando nosotros, el pastor o la pastora nos digan, vamos, tenemos que ir a evangelizar allá, vamos y hagámoslo por amor. Acordémonos que una vez se levantó un valiente y vino y nos predicó a nosotros. Acordémonos que una vez se levantó uno y creyó, y gracias a que Dios tocó ese corazón, esa vida llegó a nosotros. Y hoy nosotros estamos aquí. Quizás usted diga, no, mi hermana, no lo conozco, no sé, un día me han tratado, pero eso lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para que eso siga y nosotros sigamos haciendo y cumpliendo el propósito. Hermano, el propósito no es ser pastor, evangelista, esos son lugares donde Dios nos honra. El propósito es predicar el evangelio. El propósito es ganar las almas.
El propósito es que nosotros podamos hablar de Cristo y que la persona diga, wow, siento algo, pero no es que siento algo por vos, sino que siento algo porque vos me hablás y nuestra vida está tan llena de Dios y está sana y nosotros podemos impartir eso. Amén. Entonces yo eso lo quiero dejar, hermano, en esta noche, que ustedes puedan tomar en valor el llamado y el propósito. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos hijos, tenemos un legado por el cual tenemos que vivir también. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Nosotros lo primero que pastoreamos son nuestros hijos. Y nosotros muchas veces no entendemos. Nosotros tenemos que entender que lo primero que nosotros pastoreamos es nuestra casa. Y antes de salir a predicar afuera, nosotros tenemos que ver qué predicamos adentro, qué ejemplo damos adentro. Amén. Que cuando nosotros nos paremos en un altar, nosotros podamos ser un testimonio vivo, no que nuestros hijos nos estén mirando quizás una transmisión y digan, esta habla de amor. Si me mata palo, si me deja sin comer. No, que nosotros podamos ser testimonio vivo y podamos entender que nosotros vamos a reinar y vamos a gobernar. Creámoslo, porque también tenemos esa mente escasa. Nosotros no creemos que vamos a reinar y vamos a gobernar. Nosotros creemos que esto solamente fue para ellos. Y esto no es solamente para ellos, esto también es para nosotros. Amén. Entonces eso les quiero dejar, hermano. No ponga en menos su propósito, su llamado, lo que Dios le ha dado. Su marido no quiere venir, venga usted. Su mujer no quiere venir, venga usted. Porque también vamos a rendir cuenta nosotros solos. No, yo no voy a rendir cuenta con el Juan. Cuando Dios me llame me va a decir, Carla, Jimena, Tapari, a ver, vení. Esto y esto. Vos tenés más de esto, ¿qué hiciste? No, que mi marido no quería. ¿No te acuerdas de tu marido? ¿No te tenés que acordar? Porque yo te lo demandé a uno. Porque nuestro Dios tiene que ser Él, nadie más que Él. Nos tenemos que despojar de todo para poder cumplir el propósito. Amén. Yo sé. Si puedes cerrar tus ojos, si se puede poner de pie ante la presencia de Dios. Sé que mi esperanza no puede ser frustrada, ni este no es mi paso, aunque yo camine por él, valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas, de dificultad, la diversidad.
desde la bella provincia de Mendoza, la República Argentina. Espero que te haya gustado. Suscríbete y dale me gusta para que nos sigas viendo por este canal. Abrazo, bendiciones.